Llegamos a Dakar con una misión bastante concreta: renovar el permiso temporal del motorhome, ese papel que nos habían dado por solo 48 horas para poder circular por Senegal. Pero estando en la capital, decidimos aprovechar el viaje para hacer otros trámites clave. Empezar a gestionar las visas de los próximos países de nuestra ruta por África. Dakar nos habían dicho que era intensa, caótica y difícil de atravesar. Y el primer día, manejando con nuestro motorhome por la ciudad, nos tocó enfrentarnos a ese desafío. Así que, para el segundo día, decidimos hacer algo distinto. Dejar la casa rodante quieta y probar algo que poco usamos en este viaje: el transporte público. Al día siguiente, nos subimos al tren, cruzamos la ciudad y navegamos hasta uno de los lugares más simbólicos de Senegal, la isla de Gorée, un sitio hermoso, pero con una historia muy fuerte. Y cuando pensábamos que lo más difícil ya había pasado, llegó el verdadero desafío: salir de Dakar manejando. Porque después de trámites, trenes, ferries e historia, todavía nos quedaba cruzar el tráfico de la capital para llegar al famoso Lago Rosa y reencontrarnos con amigos. Un nuevo día arrancando muy temprano. Tenemos muchas cosas para hacer. Dakar, como les contábamos, una ciudad enorme, la capital del país, pero además es una de las ciudades más grandes e importantes de toda la parte norte de África. Así que vamos a aprovechar a hacer un montón de cosas. Primero tenemos que hacer la renovación del pasaban del motorhome y vamos a visitar 2 embajadas de los próximos países. Un poco ambicioso el plan para hacer todo el día de hoy. Ambicioso creo que no tanto por los trámites, sino por el tráfico, porque en realidad habíamos elegido este lugar al que vinimos a dormir porque íbamos a ir solamente a hacer el pasaban y nos íbamos a ir en tren, y cambiamos de planes hoy. Iremos mostrando a medida que pasan las horas del día. Habíamos leído un montón de comentarios en la Overlander. Algunos decían que les habían intentado cobrar 250 euros para hacer la renovación, otros que nada, otros que les habían cobrado 5.000 CFA. Y la verdad es que no tardamos ni 5 minutos. Nada. Llegamos, el oficial fue súper amable, pedimos los papeles, nos puso el sello, nos dio 15 días más, nos cobró 5.000 CFA, que hay una notificación y de hecho lo habíamos leído. No, además el ticket que nos puso dice 5.000 CFA. Sí, que era lo mismo que nos cobraron en la frontera y listo, fantástico. Estamos. 15 días para estar en Senegal. Sal de la rotonda. Rotonda, toma la segunda salida en dirección N1. 8:43 de la mañana, paso 1 finalizado. Estamos rumbo a la embajada de Gambia, que queda en la otra punta de la ciudad, así que tenemos 16 kilómetros, nos marca 35 minutos de viaje. Ay, qué tranquilidad haber terminado este trámite. Fue muy rápido. Ojalá todo fuese así de fácil. Qué loco ponerse contento cuando las cosas funcionan como tiene que funcionar, pero bueno, nos ponemos contentos. Así como contamos lo no tan lindo, hay que resaltar lo positivo. Si alguien nos hubiese dicho que en 26 minutos íbamos a salir de la embajada con la visa lista para los dos, no te lo creía. Cambiamos el orden. Justo vi un guardia de seguridad acá y estaba contento que nos habían dado la visa.
Fuimos a hacer primero la de Guinea-Bissau, que nos quedaba más cerca. De pasada, habíamos leído ahí algunos comentarios en Nayoberlander que se podía hacer express. Y bueno, llegamos súper amable, encima felices que volvimos a hablar portugués, que es el idioma oficial de Guinea-Bissau. Presentamos nuestros pasaportes, nos dio un formulario para completar la aplicación. Nos dijo 55.000 francos si la quieren ahora en el momento, que en realidad primero nos dijo 24 horas y le dijimos, che, ¿la podemos operar ahora? Dijo, ok. Y si no, 45.000 para retirarla de acá a 3 días. Y eso fue todo lo que presentamos. La fotocopia la hicieron ellos, nos sacaron foto, nos hizo el papelito y le pusimos de acá unos días porque habíamos leído como que la visa empieza a correr desde el momento en que uno la solicita, y fue súper amable porque nos dio 45 días. Entonces tenemos tiempo de terminar de recorrer acá a Senegal, de ir a Gambia, volver a Senegal y recién ahí entrar y tener tiempo de recorrer, así que ¡ay! Estoy re contenta. No son las 10 de la mañana todavía, ya tenemos 2 cosas resueltas. Y nos quedan 2 trámites más. Y de pasada conocemos el monumento del Renacimiento africano, uno de los monumentos más importantes acá en la ciudad. Con 52 metros de altura, esta es oficialmente la estatua más alta de África. Se inauguró en 2010 para celebrar los 50 años de la independencia de Senegal y, más allá de su tamaño, es un símbolo de identidad que representa el fin de la era colonial y el enfoque del continente hacia el futuro. Esto no estaba en los planes, pero ya que venimos de racha, teníamos cerca la embajada de Guinea Conakry o Guinea solo, así que vamos a ver si también hacemos la visa. Primer problema del día de hoy, no andaba el sistema acá en la embajada o no se podía conectar con Guinea para hacer la visa, así que no la pudimos hacer. Intentó un montón, varias veces, el chico igual súper amable. Tuvimos como 2 horas. Sí, porque yo vi que eran como las 10 de la mañana. Así que nos dijo que volvamos en un rato. Vamos a intentar ir a hacer la otra, si es posible, y volvemos acá en un ratito. La productividad del día de hoy, espectacular. ya tenemos la visa para Gambia. Nos dieron 90 días para estar en el país. Tuvimos que ir a la embajada. No se puede pagar ahí, entonces te toman todos los datos. Te dan una cuenta para ir a pagar a Ecobank, que estaba ahí a 5 minutos. Pero bueno, había que salir con el motorhome, ir a pagar. Pagamos 45.000 francos africanos cada uno por una visa de única entrada. O sea, se puede entrar, recorrer el país. Nos dio 3 meses. Y salir. Hay que llevar una fotocopia del pasaporte, una foto y listo, y completamos un formulario ahí. Y la verdad es que todo re bien, nos la dieron en el momento, nos pusieron ahí el sellito en el pasaporte. Tardamos unas 2 horas aproximadamente, entre que fuimos, nos tomó todos los datos, la foto, demás. Salimos, fuimos al banco, pagamos, volvimos y nos completó toda la visa. Así que ahora vamos para ver si completamos la suerte del día de hoy y logramos hacer la de Guinea, y sería el tercer país, digamos, de todos estos que vamos a visitar, el último. Ya con eso terminaríamos los quehaceres burocráticos del día de hoy. Ojalá. Bonjour. Salut, ça va? Ça va bien, d'accord? Ça va bien. Permis. Non, ça va. Vous venez d'où? Je viens d'Argentina. Pardon? Argentina. Argentina. Oui. De Lionel Messi. Leo Messi. Vous faites combien de jours ici? Pardon? Vous faites combien de jours ici? Vous venez ici pour combien de jours? Je me comprends? Combien de jours ici au Sénégal? Pardon, je me comprends. 2 jours, 3 jours ou bien? ¿Se le compró? ¿Usted speak English? Spanish? English? English. Ah, French. Permis. À l'intérieur de la voiture. Un motorhome. Hein? Camping-car. Oui, avancez, avancez. Vous avez beaucoup d'argent, c'est l'argent qui fait ça, hein, le fait de faire le tour là. Je ne parle, je ne comprends. Ok, Ok, merci. Merci. c'est bon, hein?
Bueno, Vamos por la visa de Guinea. Después de unas 2 horas y media que estuvimos ahí esperando en la embajada, hemos salido. Aparentemente está todo bien, pero todavía no tenemos la visa. El tema es así: hay que hacer una solicitud por internet, que entiendo que uno lo podría hacer sin la necesidad de ir a la embajada, y el costo que tiene es de 80 euros. Lo que sí, el chico ahí nos cobró 20.000 francos a cada uno. Entiendo que por hacerla ahí, o por ya garantizarnos que nos la iban a dar, no lo sé. Pero bueno, al final estaba esperando como que llegara esa aprobación. No hacía falta dejar nuestros pasaportes, así que nos dijo que nos iba a escribir por WhatsApp cuando la visa estuviera y que nos la mandaba, y que nosotros de ahí la íbamos a tener que imprimir. o no, dijo, me la podía mostrar también. ¿Sí? Sí. Yo no me arriesgaría igual. Así que estamos casi. Un día productivo, pero le hemos sacado el jugo a Dakar. Me falta agregar un dato, que los $80 del costo de la visa se pueden pagar con tarjeta, porque en realidad si uno hace esa aplicación por internet, entiendo que cargas los datos de tu tarjeta ahí, así que todo lo demás lo hemos tenido que pagar en efectivo. Realmente es un gastadero de plata, y encima yo creo que de acá para adelante todos los países tenemos que aplicar a una visa. Vamos a dejar acá el precio de las 3 visas que sacamos hoy por persona, y encima con un montón de restricciones. No es que esa visa te sirve, o sea, es por días limitados, 30 días normalmente, y con una sola entrada al país. O sea, en caso de que uno después vuelva, tenés que volver a tramitar la visa. Así que realmente es muy caro el ingreso a estos países. Nos sorprende realmente un montón. Buenos días desde las costas de Dakar. Hemos dejado el motorhome en este... ¿Qué vendría a ser? Porque no es un camping. No, en realidad es un lugar náutico que te habilitan a estacionar acá. Para nosotros es súper funcional para todos los quehaceres que estamos teniendo en la capital de Senegal. Nos recorrimos creo que toda la capital, visitamos embajadas, hicimos trámites. La verdad que nos fue súper bien, así que ya hemos conocido bastante. Pero el día de hoy tenemos un sitio muy especial para ir a conocer. Así que dejamos el motorhome acá, nos vamos a ir a tomar el tren y nos vamos a ir a navegar a la famosísima isla de Gorée. Y después de unos 15 minutitos de caminata desde donde estamos pasando la noche hasta la estación de tren, esta es la de Han, vamos a tomar el tren, valga la redundancia. Ya tenemos nuestros tickets, 500 francos cada uno, y ya les vamos a mostrar el tren, porque cuando yo vi las fotos quedé boca abierta. Seguimos hablando, ¿no?, de todas estas ideas erróneas que uno tiene en la cabeza. Igual es muy fuerte el contraste. Recién para llegar hasta acá vinimos caminando como una media hora aproximadamente por una 15. zona. ¡Ah, ya viene el tren! Ok. Acaba de pasar el otro, así que Dirección Dakar, acá. tiene muy buena frecuencia. Dirección Dakar. Vinimos caminando todo por una zona que, si bien es una zona portuaria, y toda la zona portuaria en todos los países son complicadas y caóticas, esta era muchísimo más. Y después llegas a la estación con un tren que parece de otro país. Miren lo que es el tren. Destination Dakar. Next stop Colobane. Espectacular, increíble el transporte público. Tardamos 10 minutos, o sea, teníamos una parada en el medio y la que íbamos a llegar nosotros. No pudimos filmar mucho porque nos dijeron que no filmemos, supongo que para no molestar a la gente que había en el tren, porque de hecho uno se le prendió el celular o TikTok o algo y lo fueron a decir que le baje el volumen. Una paz en el tren. Pero espectacular, súper ordenado, no se permitía comer, Subir con mascotas. tomar bebidas, nada. Y acá estamos saliendo de la... Ah, acá era falta del ticket. Ahí Ajá, tengo el ticket. Ok. De hecho, había un cartel que había que guardar los tickets. Supongo que es para esto o por si te controlan.
Ese valor que les contamos que pagamos nosotros es de la zona 1, que es como este último tramito. Pero el tren hace un recorrido súper largo, de hecho vi en el mapa que estaba expuesto ahí, que te lleva hasta el aeropuerto. Así que les dejamos el dato por si alguien viene a Dakar en avión y se quiere venir en tren hacia el centro. Nosotros por ahora nos vamos a caminar muy cerquita hasta el puerto. Acá frente, de hecho. Que tenemos eso, 5 minutos. Creo que fue más fácil cruzar la frontera que entrar acá. No. Hace 1 hora y media que estamos acá. Nosotros llegamos como con la expectativa por todo lo que habíamos leído, que había mucha frecuencia de barcos, que uno llegaba, sacaba el ticket. No. Un caos, no sé si justo fue particular hoy, pero encima se colaban en la fila, había que hacer 3 filas, una para sacar una taza. Si tenías la taza, después podías sacar el ticket y después si tenías el ticket podías hacer la fila para marcar. No. Pero además se dio que justo se ve que una visita de colegio, muchos niños, que en un momento nos dijeron que estaban desde las 7 de la mañana y esto fue a las 11 aproximadamente, o un poquito más, y todavía no lograban embarcar, entonces les estaban dando prioridad a ellos. Bueno, si quieren venir, vengan con tiempo. Temprano. Y lo mejor es, si son 2 personas o más, separarse, uno en la fila para comprar los tickets y el otro en la fila para embarcar. Y como todo en África, con paciencia. Si no tenés paciencia, acá vas muerto. Pero bueno, todo tiene su recompensa. Yo me puse a leer mientras. Mirá, hemos comprado croissant. Así que nos vamos a comer una media luna en recompensa por todo el espero. Y ahora estamos ya en la sala de embarque para subir al ferry y al final terminamos pagando 500 francos de una tasa y por otro lado 6.000 ida y vuelta el pasaje para ir a la isla. Lo bueno que con las media luna. Acá estamos a la espera de poder embarcar. Y por fin, después de 2 horas, llegó el momento de embarcar. Fue increíble, salimos todos como desesperados para subirnos. ¡Estamos en el barco! Y otra cosa que pasó hoy, llegaron las visas para Guinea. Así que se viene mucho más África en este canal. Finalmente hemos llegado, ya estamos debajo del ferry. Este lugar en Senegal era uno de los que más ganas teníamos de conocer. Y te diría que uno de los que más en la lista teníamos de toda África. Bienvenidos a la isla de Gorée, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y acá nos hemos encontrado con un mapa de toda la isla que es bastante pequeña, así que yo creo que llegamos a recorrerla de punta a punta. Qué lindo que está este lugar, ya habíamos leído un montón acerca de que es muy distinto, sobre todo en la arquitectura y en las construcciones, y la tranquilidad en relación a la parte continental, porque en esta isla no hay vehículos. Me parece increíble poder caminar por estas callecitas. Miren, justo acá estamos pasando enfrente del posté de police de Gorée, la policía. Me hizo acordar como a Curazao, a, no sé, toda esa onda así muy colorida. Más allá de su arquitectura colonial y sus calles coloridas, esta isla es, ante todo, un sitio de memoria. Durante siglos, este pequeño punto en el Atlántico fue un centro estratégico para el comercio de esclavos en la costa africana. Hoy, el lugar se conserva como un recordatorio necesario de lo que ocurrió aquí, manteniendo vivo el relato de un pasado que marcó la historia de todo el continente. La navegación hasta acá es súper rápida, son unos 20 minutos aproximadamente, y si bien acá vive gente local, se estima que entre unas 1.500, 2.000 aproximadamente, la realidad es que es un destino
muy turístico. Es como una parada, no digo obligada porque no me gusta utilizar esos términos, para mí cada cual es libre de recorrer lo que le gusta al lugar que viaja. Pero yo creo que es el destino principal de Senegal por lejos. Así que está lleno de turistas, apenas llegamos a la isla muchos guías. Si bien la mayoría de las personas vienen o venimos, como va a ser nuestro caso, venís, recorres y te volvés, existe la opción de quedarse y dormir acá. Sabemos que hay varios alojamientos, así que esa puede ser otra opción como para disfrutar con más calma de este lugar. Es buenísimo. Un abanico queda así chiquito y lo abrís. ¿Vous parlez español? ¿Ustedes usan? Que quiero preguntar un montón de cosas, pero mi limitación con el francés no me permite. Pero le entendí a la señora que esto lo hacían los hombres y que ellas hacían así los bolsos. Creo que tengo algo con los cuadros porque me los quiero llevar todos cada vez que los veo. Están fabulosos. Y otra cosa que nos ha pasado acá en Senegal es la explosión de colores, que es hermoso. Los vestidos de las mujeres, las ropas, fabulosos, y además hemos visto ya un montón de cosas a la venta de vestidos, carteras, bolsas, bolsitas, de lo que se imaginen. Mirá qué bueno que está este mapa de África. Y ya vimos en la ruta varios de los baobab, el famoso árbol del libro del Principito, tan famoso, donde él cuidaba uno de estos árboles. Y yo pensé que estaban solamente en Namibia, porque siempre había visto fotos ahí en el sur de África, y efectivamente, una vez más, equivocados, acá también. Y miren, en El Salvador habíamos visto algo similar. Hacen arte con basura. Ah, esclavos de la comunicación. Miren qué coloridas que son todas las prendas, los vestidos. Me encanta la onda que tienen. Y desde acá se alcanza a ver la ciudad. Hay como un poco de bruma, pero estamos re cerquita de la ciudad de Dakar. En uno de los extremos de la isla se encuentra el Museo Histórico. Esto en realidad es un fuerte. En la parte de arriba se pueden apreciar un montón de cañones y en la parte de abajo hay un montón de salas, son unas 13 y hay mucha historia, pero lamentablemente todo en francés, así que no entendemos nada. Miren, y estas mismas tablas vimos el otro día que las usaban hasta el día de hoy. Unos nenes que estaban escribiendo algo y después las vimos borrando con arena. Tiene un costo de 3.000 CFA por persona, así que si no entienden francés o no les interesa tanto la historia, por ahí no sé si vale la pena ingresar. Y el lugar principal que queríamos conocer acá en la isla cierra al mediodía, así que dijimos vamos a aprovechar a almorzar y probar algo de comida típica local. Y tenemos por acá estos dos platos que lo peor es que ya me olvidé el nombre. Vamos a dejar los nombres acá, pero eran los dos platos más típicos del país. Uno es pescado y el otro es pollo,
que este es el pescadito que veíamos en todos los... Ay, no lo digas, por favor, porque este es el que tenía pollo con era limón, con cebollas y arroz. Y acá un montón de acompañamientos que no sé qué será, ¿no? A ver. Pica. Está bueno. No sé qué es. Parece ser como un marisco. Está rico. Está muy sabroso. No sé qué condimentos tiene, pero la cebollita y la salsita que tiene el pollo está muy rico. Y ahora sí, ya estamos yendo hacia nuestro último destino, pero miren qué linda que está la canchita de fútbol acá, sintético, Nos metimos a un club sin querer. cancha de básquet por acá. Es para mí el lugar más lindo que hemos recorrido desde que estamos, no sé si en África, pero desde que salimos de Marruecos. Me encantó este lugar. Es muy pintoresco, las construcciones así todas coloridas, se siente una paz, los pajaritos. La gente muy buena onda, todo el mundo. Me encantó. Hemos llegado al lugar principal de la isla, que es la Casa de los Esclavos o Maison des Esclaves. Antes de entrar al museo, vamos a ver... ¡Ay, no hay pines! Queríamos marcar acá. Ah, no, capaz que eran con imán, porque es de metal. Bueno, queríamos marcar que venimos de acá. Bueno, ¿vamos? Vamos. A conocer. Ya estamos adentro de este lugar tan especial. Son como esos tantos que ya hemos visitado que te ponen la piel de gallina. Ya empecé a leer un montón de carteles y es imposible que no se te erice la piel de pensar de las cosas que han pasado acá o de las atrocidades que hacen a la historia de nuestro planeta. Como dice el nombre de este lugar, es muy famoso y patrimonio de la humanidad debido a que acá se juntaban todos los esclavos o personas esclavizadas para enviar a América. Se puede recorrer, ver las pequeñas habitaciones en las que los tenían. Miren lo que es este lugar con el tamaño de las ventanitas donde estaban las personas acá. Miren lo que es esto. Por lo que estuve leyendo, tenían que cumplir como ciertos requisitos. Por ejemplo, los hombres debían pesar más de 60 kilos. Y en el caso de las mujeres, cuando estaban embarazadas, las separaban, esperaban a que dieran a luz. Y por otro lado, por ejemplo, las mujeres que eran vírgenes las separaban en otro lugar y tenían como otro tipo de comercio, al mejor postor. Una piel de gallina pensar que como humanos somos capaces de creernos que somos superiores a otros y esclavizar personas. Vale aclarar que la esclavitud no es que comenzó acá con los europeos cuando se dedicaban al comercio o la trata de esclavos, sino que viene desde hace millones y millones y millones de años. Pero acá puntualmente estamos hablando de todas las personas que se comerciaban para llevar al llamado Nuevo Mundo. Entonces se enviaban principalmente a Estados Unidos, al Caribe y a Brasil. Y en estos barcos se los llevaban. Es impresionante esa foto. Dice que iban maniatados y acostados. La cantidad, uno pegado al otro. Me parece una locura ver esto. Acá lo que cuenta es que durante 350 años de lo que fue el comercio de esclavos, más de 12 millones y medio de hombres, mujeres y niños fueron forzados a dejar sus casas y los enviaban en barco al Nuevo Mundo, digamos. Y se estima que 1.8 millones de personas no sobrevivieron y murieron
por malnutrición, enfermedad, violencia e inclusive suicidio, porque decía que algunas personas preferían no continuar con su vida y no con el sufrimiento de vivir en esas condiciones. Y esta puerta que tenemos acá es creo que la que más calofrío te da porque... Había mucha fila, pero ahora se fue la gente. Bueno, y esta era finalmente la puerta de no retorno, porque una vez que pasaban por acá, no había vuelta atrás, digamos. De acá se subían a los barcos y se iban a América. Me parece muy fuerte este lugar. Se pone realmente la piel de gallina. Algo que no aclaramos es que este no es el único lugar desde donde se transportaban los esclavos hacia América. Esta era como una de tantas casas. Y me imagino que acá debe haber habido como algún muelle, algo para poder atracar los barcos ahí afuera, pero qué locura. De esos lugares difíciles de explicar, porque por un lado ves la gente sacándose selfie o fotos artísticas en esa puerta tan fuerte y pensar las cosas que pasaron acá, es realmente muy fuerte el lugar. Son de esos lugares que te dejan así como en silencio, en pensar y reflexionar, y está buenísimo conocerlos y que ojalá dejemos de creernos que algunos somos mejores o superiores a otros. Y es muy loco porque hay cosas que pasaron hace muy poco tiempo. De hecho, en Mauritania, que venimos de ahí, fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud. O sea, hace 30 años, no es que estamos hablando de 300. No es nada. Incluso hay un montón de lugares que dicen que al día de hoy sigue habiendo esclavitud, quizás en otra medida o de otra forma. O no tan visible, digamos, pero como que... Es una realidad con la que aún se convive, lo cual, aunque parezca una locura, es así. Bueno, ya estamos nuevamente en el muelle de salida, así que volvemos para Dakar. La verdad que me encantó haber venido a este lugar, un lugar muy fuerte, con mucha historia, pero además un lugar muy lindo y muy pintoresco para venir a visitar, así que realmente vale la pena. Lo recomendamos. El plan era llegar temprano hoy a donde estaba el motorhome, buscarlo y salir e irnos para donde están los chicos, que es más barato y con más comodidades, más un camping, pero el tráfico en la ruta principal es imposible. O sea, pasamos caminando recién por ahí y está bloqueado, pero bloqueado al nivel de que los autos no se mueven, ya motores apagados. Entonces elegimos salir por una ruta, o sea, como una calle secundaria o paralela a la avenida principal, pero es muy caótico y además de esto hay mucha gente queriendo pasar por acá. Así que... Bueno, igual estamos mejor que antes, ¿eh? Estas son todas las variables que uno va sorteando. Moto, vehículo, gente. Bueno, ese pensé que era un carro con caballo y no. Metí bien la trompa acá. Continúa por Route de Rufisque 3 kilómetros. Mientras que fluya, vamos. Toda la otra mano va hacia donde estábamos nosotros, que es la zona del puerto. Toma la primera salida autoroute APE con acento agudo A1. Logramos subir a la autopista, hicimos un tramo. Después caos de nuevo de tráfico y en un momento, por la ruta que el GPS nos venía mandando, Desapareció. se acabó el asfalto y no estaríamos logrando volver al asfalto. Pero para allá no hay nada, es por acá. Es por acá. ¡Uy! Caí el de la moto. Como que son muchas cosas juntas. Hay calles que claramente no están en muy buen estado. Otras que el Google Maps a veces te marca caminos que... Sí, este claramente no era el camino principal. Caminos que no existen. Continúa recto. Existen, pero que no están en condiciones. Y también nos ha pasado que muchas veces el GPS no está actualizado, entonces nos marca un montón de cosas que en la realidad no son así. ¿Seguir derecho acá? Sí. Volvió el asfalto. Yo no sé si... No es fácil de transmitir todo lo que se vive. Piensa que son
las 7:30 de la tarde, se está haciendo de noche, en el medio de Senegal, en las afueras de la capital, que no sabes si el barrio es seguro, si no es seguro. El GPS que te manda por cualquier lado. Igual yo recién pensaba, creo que es mejor no saber. Pero hay veces que no tenés... O sea, la gente es re amable, los nenes se ríen, te corren, te saludan, te tiran besos. Pero hay veces que se pone complicado. Lo que está costando llegar al camping donde vamos a pasar la noche de hoy. Quiero agregar algo en relación a lo que decía Santi recién. La realidad es que nunca hemos tenido miedo, o sea, o sentido miedo. Paso estrés cada vez que vamos a pasar un control policial porque nos han dicho que acá la policía es muy corrupta y que te quiere encontrar algo así, no sé, como si vos no estás en infracción, te quiere buscar algo, pero fuera de eso nunca hemos sentido miedo. Bueno, camellos, por si faltaba algo en las rutas de hoy. Los chicos acá con el caballo. Ay, mira la puerta. Para todos aquellos que se hayan sumado últimamente al canal, desde que salimos de Marruecos estamos viajando con Sofi y Nico, pero entre la frontera de Mauritania y Senegal a nosotros no nos dejaron entrar porque no teníamos la visa, así que nos tuvimos que volver a la capital y ahí nos separamos. Esto hace ya una semana, así que hoy nos vamos a volver a reencontrar acá en el camping. Que están en otro de los destinos así como más famosos de Senegal, que es el Lago Rosa, así que ya mañana de día los mostraremos. Y venimos con la buena noticia que los chicos están haciendo empanadas. Así que después de este gran día e intensa ruta para llegar hasta acá, vamos a cerrar el día de la mejor manera. Ya estamos, nos quedan 500 metros.